El presidente de la UDI, Patricio Melero, el diputado Melero, advirtió que la intención de Renovación Nacional de concretar un acuerdo político con la democracia cristiana puede provocar incluso una crisis al interior de la alianza y poner en riesgo el futuro de la coalición. Me gustaría preguntarle lo mismo al secretario general de la UDI, José Antonio Kast. ¿Cómo está usted, don José Antonio? Me gustaría preguntarle lo mismo que señalaba el presidente de su partido. Efectivamente, esta suerte de cercanía entre RN y DC podría poner en riesgo la alianza. A ver, la cercanía misma no tiene por qué poner en riesgo la alianza. El punto es, y es lo que plantea Patricio Melero muy bien, es que si se llega a concretar un acuerdo electoral, ¿no es cierto?, entre Renovación y la democracia cristiana, o un pacto para modificar ciertas normas jurídicas que hoy día nos rigen, que son fundamentales, bueno, ahí uno tendría que revisar el pacto de coalición que tenemos, y eso es obvio, porque si mi socio, ¿no es cierto?, prefiere hablar con alguien que está en la oposición y llegar a un acuerdo con un partido como la Democracia Cristiana en un tema tan trascendente, por ejemplo, como las reformas políticas o electorales, quiere decir que no estamos en sintonía. Esperamos que no sea así. Una cosa es conversar lo que están haciendo la Democracia Cristiana con Renovación Nacional y plantear alternativas, ¿no es cierto? Pero otra cosa ya es concretar y decir, mira, aquí vamos a firmar entre todos un cambio, una modificación global al sistema político chileno que incluya, por ejemplo, un primer ministro, o sea, cambiar el sistema presidencial por un sistema parlamentario. Bueno, ahí en esa situación nosotros teníamos que revisar legítimamente en qué estamos. Hay algunos sectores de Renovación Nacional, conversamos con don Cristian Monkever hace algunos días atrás, y él decía, bueno, se conversa con la democracia cristiana porque con la UDI, al parecer, del tema de las reformas políticas no podemos conversar. A ver, no es que no se pueda conversar, lo que pasa es que hay temas que nosotros creemos que no vale la pena poner ni sobre la mesa, como por ejemplo el acuerdo que firma Cristian Monkever, ¿no es cierto?, con Burgo respecto al aumento de los parlamentarios. O sea, pasar 120 a 150 parlamentarios para nosotros es algo que no es conversable porque creemos que hoy día la cantidad parlamentaria es suficiente. Por lo tanto, ahí efectivamente no hay punto de encuentro, porque ellos dicen nosotros queremos aumentar los parlamentarios y nosotros decimos no queremos aumentar los parlamentarios. ¿Eso no es un veto a ciertos temas? Es que no es veto, sino hay que poner muy claramente sobre la mesa en un hecho puntual como ese, que nosotros no estamos de acuerdo en aumentar los parlamentarios como sí lo está Cristian Monkever y Jorge Burgo, no estamos. Y Renovación Nacional también, como partido, ¿no es cierto?, en sus discusiones internas, ha desautorizado un poco este diálogo entre los mismos parlamentarios. No lo puede impedir, porque cada uno es libre, ¿no es cierto?, de ejercer su acción política como corresponde, como él lo estima conveniente, pero Renovación Nacional tampoco está en eso. No dicen ellos, miren, nosotros vamos a aumentar esto, e incluso la Comisión Política de Renovación Nacional dice que va a votar en contra de eliminar los 120 de la Constitución, que a nosotros nos parece muy bien. Ya, pero yendo al tema del binominal, porque esa va a ser una reforma que se va a votar y no tiene demasiado consenso. El otro día la tercera incluso hacía una encuesta, ni siquiera la concertación está consensuado que haya que cambiar el número de diputados en la Cámara. Respecto del binominal, usted dice, no tenemos puntos de acuerdo. La pregunta es si el diálogo no es justamente lo que abre el llegar a ciertos puntos de acuerdo. Decir de antemano que uno no va a conversar es como cerrarse al tema, ¿o no? No, lo que pasa es que aquí se quería avanzar, ¿no es cierto?, de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no hay algo formal sobre la mesa. O sea, tú conversas en general, uno conversa, ¿no es cierto?, en base a un proyecto concreto. Renovación Nacional recién ha elaborado una propuesta que es de Valdo Procuriza. Pero no es una propuesta que diga, miren, nos vamos a ir con este sistema o con este otro sistema, sino que han hecho planteamientos, dicen, queremos perfeccionar algunas cosas. Bueno, nosotros estamos dispuestos a recoger eso, ¿no es cierto?, analizarlo, estudiarlo, pero también decir que aquí se le atribuyen todos los males al binominal. O sea, todo el problema de la representatividad política, de la falta de liderazgos que existen hoy día o en la mala evaluación de los políticos, se dice, no, es culpa del binominal. Y eso a nuestro juicio es un concepto errado, es generalmente lo que hace la izquierda en Chile. La izquierda dice, mire, el sistema está malo, cambiemos el sistema. Y lo que hay que cambiar son las personas, el cómo se ejerce la política, cómo se ejerce el liderazgo. Estamos, por ejemplo, en una discusión entre un exministro y un parlamentario de la Concertación respecto de cómo se llenan los cupos en los gobiernos. Bueno, eso es lo que le hace daño a la política, más que el sistema. Y por lo demás ahora vamos a una elección municipal. La elección municipal no es binominal. Entonces se dice, no, miren, hay que cambiar el sistema electoral. Claro, ¿te fijas? Entonces el sistema binominal solamente elige en Chile a los parlamentarios, no elige a los alcaldes, ni los concejales, ni el presidente. Es decir, que con toda el agua que ha corrido bajo el puente, con esta negociación frustrada entre el gobierno y la oposición, con todas las críticas cruzadas entre RN y la UDI sigue pensando que no hay que conversar sobre cambios del sistema binominal. Yo creo que nunca una conversación es frustrada.
¿ah? Yo creo que de todas las conversaciones siempre algo se puede sacar en limpio. No, pero es que aquí no hubo conversaciones, o sea, hubo unas conversaciones entre Camilo Escalona y Hinspeter, pero que quedaron ahí, lo no que se pudo oficializar. Lo que pasa es que yo también creo que quedaron ahí porque también hubo un hecho político en la concertación, donde gente como Guido Girardi, ¿no es cierto?, que está ahora está bastante de moda, ¿no es cierto?, Guido Girardi de nuevo, porque cada cierto tiempo aparece el senador, el factor Quintana, que de la línea de Girardi, trata de izquierdizar, trata de tironear, ¿no es cierto?, toda la concertación hacia la izquierda, y ellos mismos inicialmente dicen, no hay diálogo. Y después de un cónclave que tienen los presidentes, dicen, no, ahora sí hay diálogo, pero pongamos esto como punto inicial para precisamente entorpecer el diálogo. Por lo tanto, yo creo que los diálogos no son frustrados. Ya hemos visto que el presidente del Senado, a cual yo le tengo gran estima y reconocimiento por su liderazgo, tuvo ayer en la noche nomás, ¿no es cierto?, unas conversaciones informales con el presidente de la República, y las puertas están abiertas para diálogos, pero a nuestro juicio no hay que priorizar las cosas políticas sobre los problemas reales, energía, educación, ¿pero se debe salud. tocar de igual manera el binominal? Una cosa es que no sea la primera prioridad en la agenda, porque hay un montón de otros temas, pero la pregunta es si en algún momento se debiesen sentar a hablar de este sistema. Nosotros lo que planteamos es que el binominal le ha dado estabilidad al país, ha sido un sistema en que ha ordenado, ¿no es cierto?, los bloques políticos en mayorías, y eso creemos que es positivo, que ha ayudado al país. El mismo hecho de que esté en el tapete público ya significa que hay una discusión, y nosotros estamos dispuestos a defender, ¿no es cierto?, o plantear nuestras posturas con altura de mira. ¿El presidente Piñera piensa eso mismo? A ver, el presidente Piñera lo que le ha señalado, ¿no es cierto?, a la opinión pública y a nosotros también, es que él sí está dispuesto en repensar algunas cosas en el sistema político chileno. Creo que la primera gran reforma que hizo este gobierno, y no otros gobiernos, fue la inscripción automática del voto voluntario. Eso no lo había planteado ni lo había concretado, ¿no es cierto?, ni Frey, ni Lagos, ni Bachelet, nadie. Nosotros fuimos los que lo concretamos. También decimos, el presidente está impulsando una ley de primaria. También se está estudiando el tema de la reelección permanente de los parlamentarios. También se están estudiando modificaciones a los partidos políticos. Bueno, esas también son reformas importantes. Entonces, ¿por qué no partimos por alguna antes de llegar a la que genera más discusión? ¿Y qué piensa el presidente del binominal? Porque yo entiendo que el presidente quiere cambiar otras reformas políticas. Mi pregunta es respecto del binominal. A ver, pues el presidente lo ha dicho. Él está abierto a estudiar fórmulas, ¿no es cierto?, que en su opinión puedan mejorar, perfeccionar el sistema. Cosa que nosotros hoy día, así como están las cosas, no compartimos. Pero no es que estemos cerrados completamente, ¿no es cierto?, a sentarnos a una mesa. Nosotros siempre, la UDI siempre ha tenido vocación de debatir ideas, a diferencia de otros sectores políticos más de izquierda, por así decirlo, que usan más la violencia como herramienta o como instrumento de acción política que el diálogo y el debate de ideas. Diputado, respecto a la relación de la UDI y el presidente, algunos sectores han señalado que hay presiones, que la UDI actúa poniendo al presidente entre la espada y la pared en relación a las reformas políticas y en otros temas también. ¿Qué opina usted de aquello? Que eso es equivocado, porque lo lógico en política es que los partidos políticos tengan posición. Y nosotros tenemos posición clara y lo hemos defendido, y por algo somos el partido más grande. Si nosotros no tuviéramos posición, nos pasaría lo mismo que le ha pasado a la democracia cristiana, que se ha ido desdibujando en el tiempo, y ese era el partido mayoritario, hoy día está convertido en el partido más pequeño, ¿no es cierto?, del bloque concertacionista. ¿Y por qué? Porque perdieron la línea. Ellos sufren de amnesia, y eso la gente lo ve. La gente ve cuando no hay coherencia. Cuando ellos firman en el año 73 el acuerdo, claro, el Allende, el salario mínimo. Bueno, en el tema de Allende, en el año 73, Luis Pareto, ¿no es cierto?, encabezando la Cámara de Diputados, declara inconstitucional el gobierno de Allende. Y ayer los vemos en un homenaje al gobierno del presidente Allende. Bueno, eso trae consecuencias en la opinión pública. Cuando vemos toda la discusión del salario mínimo y vemos que aquí de nuevo hay amnesia. Porque cuando ellos fueron gobierno, durante 4 años, no existía este populismo, ¿no es cierto?, de decir, mira, subimos a 250, 300, todos queremos aumentar el sueldo mínimo. Pero hagamos un poquito de historia. ¿Qué es lo que hicieron ellos cuando fueron gobierno con Michelle Bachelet? Aumentaron el 2%. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Ha aumentado el 2,4%. De todas maneras, ¿o no? Pero a lo que voy yo es que la coherencia quiere decir que uno mantiene más o menos una línea de acción política. Y eso es lo que echamos de menos en algunos casos de la democracia cristiana en temas como aunque vaya en contra de lo que el gobierno estima, porque uno se pregunta hasta qué punto le ponen un problema desde el partido al gobierno. A ver, yo creo que se puede ser más flexible también en algunas materias, porque la flexibilidad también puede ser una virtud. Sí. Yo no discuto que uno en algunas ocasiones tiene que analizar los temas, pero aquí estamos frente a un país que tiene urgencias.
La urgencia del país hoy día, a nuestro juicio, de la UDI, no es el binominal. Lo curioso es que los políticos nos enfrascamos, ¿no es cierto?, en una discusión como unidireccional en el tema binominal. Bueno, pero ¿qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la delincuencia? Sí, pero en este punto, diputado, el diario La Tercera, el día domingo, y hoy día lo reitera, traía una suerte de agenda de conversaciones entre Camilo Escalona y el ministro Ginzpeter, con varios puntos, donde estaban las reformas políticas, por cierto, pero también había temas energéticos, de educación, de seguridad ciudadana. O sea, me parece que es una agenda bastante completa. ¿Por qué desestimarla solamente porque incluye reformas políticas? Porque el sector más de izquierda de la concertación dijo, este es el punto número 111. Y si no pasamos de este punto, no pasamos al resto. Entonces ahí también hay un veto de un sector de izquierda que dice, mira, nosotros no vamos a conversar de nada mientras no abordemos esto. Cuando nosotros dicen, mira, no vamos a hablar de reforma tributaria mientras no solucionemos el binominal. No vamos a hablar de cambio en la educación superior mientras no hablemos de binominal. ¿Y no se puede hacer todo al mismo tiempo? Es que si tú vieras las discusiones legislativas, es muy difícil, porque se enfocan todos a un tema y todo se centra en uno solo y no se avanza en nada. Y por lo demás, insisto, el binominal no es, el mito dice es el causante de todos los males en Chile, perdón, no es el causante de todos los males en Chile. El expresidente Lagos dice, quiere cambiar la educación, cambia el binominal, quiere modificar tema de agenda social, cambia el binominal. Hay una suerte ahí de ver al binominal como una piedra angular, de todos los cambios. Mire, las piedras angulares en política y sobre todo en Chile no existen, y el presidente Lagos no es, a mi juicio, el mejor referente para decir cuál es la piedra angular. Él todavía tiene que dar respuesta por muchas cosas de su gobierno, y hoy día levanta el tema del binominal. Bueno, ¿por qué no hablamos entonces del daño que le hizo a los chilenos el transporte público? ¿Por qué no hablamos del daño que le hizo a los chilenos en todas las promesas que hizo y no cumplió? O sea, hoy día estamos pagando los costos de temas carcelarios, porque él dijo, yo voy a hacer tantas cárceles, no la hizo. Estamos pagando un costo gigantesco, un cambio cultural de la movilización en la región metropolitana, fruto de lo que hizo el presidente Lagos. Él dice que hay una constitución no democrática. Bueno, ¿quién firmó la última reforma a la constitución? Y cuando uno lee los discursos de cuando él promulga, ¿no es cierto?, en la constitución, y dice que esta es la nueva constitución y aquí se acabaron todas las discusiones, él la firmó. Entonces es muy fácil tratar de esconder lo que uno hizo en el tiempo. Y por eso nosotros en la UDI les recordamos cada cierto tiempo que no sufran de amnesia en temas como estos. Diputado, se ha hablado de la interlocución que están teniendo los partidos de la alianza con el presidente. Ha dicho Carlos Larraín, desde su punto de vista, falta interlocución con RN, que es el partido además del mandatario. Por otro lado, la UDI parece tener línea bastante directa. Patricio Melero, lo vimos la semana pasada entrando a La Moneda, con una relación bastante fluida. ¿Están satisfechos en la UDI con que ahora el gobierno los escuche más? Bueno, nosotros siempre hemos tenido buen diálogo con el gobierno. Otra cosa es que en algunas ocasiones hayamos hecho presente con fuerza. Como los dos primeros años se quejaban muchísimo de que este era un gobierno que no escuchaba, bueno, que no estaban tan de acuerdo. Un cambio, pero nosotros encontramos que hubo un cambio radical, ¿no es cierto?, en la manera de enfrentar temas políticos. Pero yo creo que uno tiene que cuidar las relaciones. Cuando uno hace críticas por los medios diciendo, mire, el segundo piso debe ir a bajar al subterráneo, o cuando tenemos un alcalde como el alcalde Sandón, ¿no es cierto?, que se dedica a criticar todos los días todas las cosas del gobierno, bueno, uno dificulta el diálogo. Si a mí todos los días me están diciendo algo negativo, ¿cómo voy a tener una buena relación, una buena interlocución? ¿Han sido malos compañeros en la Nación Nacional, cree usted? No, yo creo que aquí no hay ni premio al mejor compañero de curso ni al más malo. No, cada uno tiene su accionar político. ¿Ah? Yo puedo responder por lo que nosotros hemos hecho y justificar los hechos nuestros. Pero me llama la atención, el contexto actual le han dificultado la conducción al presidente cuando le ponen un piso de 200.000 pesos para el salario mínimo, por ejemplo. Me llama la atención que siendo el partido de donde nace, ¿no es cierto?, la candidatura presidencial, y siendo el partido del presidente mismo, ¿no es cierto?, en un tema técnico importante para el país, para el desarrollo del país, no se den argumentos sólidos, económicos, para decir, mire, yo voy a pasar de 195, de 193, que es lo que propone el gobierno, a 200. Da la sensación más de que es porque 200 es un número emblemático, cerrado, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es lo que hoy día Chile puede hacer. Nosotros creemos que es difícil lograrlo, alcanzarlo, nos gustaría, pero creemos que aquí hay un grado de responsabilidad que hay que mantener. Volviendo al tema de las reformas políticas, leía declaraciones el otro día del ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldman, que señalaba que efectivamente él es partidario de revisar el sistema electoral. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Lo dejaría fuera de una eventual candidatura pro UDI? No, para nada. Sí, lo que pasa es que el presidente de la República, el ministro Goldman, el ministro Longueira, la ministra Matei, ¿no es cierto?, lo que hacen es responder una pregunta que le hacen los medios y, bueno, no hay drama en que alguien diga, mire, hay que estudiar.
pero él lo responde diciendo, mire, nosotros tenemos que evaluar, estudiar si ha sido bueno, si ha sido malo, qué propuestas concretas hay. Pero aquí, digámoslo también, no hay propuestas concretas, hay una discusión gigantesca. Algunos quieren proporcional, otros un mayoritario corregido, ¿no es cierto? Algunos quieren hacer redistritaje, quieren eliminar los 60 distritos y hacer menos distritos. Por ejemplo, una propuesta dice, juntemos los distritos de Valparaíso, de Viña y San Antonio. Para conversar de propuestas, primero tenemos que decidir que queremos cambiarlo. Tiene que haber voluntad. Bueno, pero es que aquí, yo lo pongo un poquito al revés. A ver. Yo digo, yo digo, a mí si me dicen, hagamos este redistritaje, como le decía, Valparaíso, Viña y San Antonio, yo digo que no, porque San Antonio se queda sin diputados. Y aquí se logró algo. O sea, primero evaluemos si el sistema ha sido positivo para el país o no. Y eso ni siquiera se debate, porque todos dan por supuesto que el sistema ha sido malo, que todo en el fondo lo que trae el binominal no le conviene al país. Y nosotros decimos, mire, ha sido bueno, ha dado estabilidad y le ha dado una proyección al país como ningún país vecino lo tiene. Ustedes mostraban en la escena internacional lo que pasa en Argentina. Bueno, Argentina es un poco fruto de su sistema político. Usted que ha dicho que en el fondo le parece bien decir que se va a estudiar, pero que no hay una propuesta concreta, que por tanto no se sabría muy bien cuáles son los puntos a estudiar. Cuando RN y la Democracia Cristiana tengan una propuesta conjunta, la UDI va a tener la flexibilidad, la apertura de mente para poder revisar esa propuesta y dar una opinión formada, o se mantiene todavía esta amenaza latente de que eso tensiona a la alianza y que no tiene que haber un pacto ni una propuesta común entre RN y la Democracia Cristiana. Nosotros somos muy abiertos de mente. Estamos dispuestos al debate y al diálogo y lo hemos demostrado con creces en el tiempo, y si no hay que preguntarle cómo le ayudamos al presidente Lagos, cómo le ayudamos a la presidenta Michelle Bachelet, cómo le ayudamos a la Fuerza Cristiana. Pero es que no da esa sensación cuando se prejuzga este acuerdo que se está haciendo entre la Democracia Cristiana. Lo que pasa es que lo que nosotros le pedimos a Renovación Nacional es que ese debate antes de sellarse, o ese acuerdo antes de que se selle con la Democracia Cristiana, bueno, se converse primero al interior de la coalición, que es lo lógico. Bien, pues diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Que tenga un buen día.